Título de la prédica para el día de hoy. Yo soy la vid verdadera. Ese es el versículo 1 del capítulo 15 de Juan. El capítulo 14 estableció los cimientos, el fundamento, las bases, y a partir del 15 empieza a construir. Entonces dice, para poder construir la primera columna es esta. Yo soy la vid verdadera. Y aquí va otro yo soy. Ya había dicho, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, ¿cierto? Muy bien. Ahora llega y dice, yo soy la vid verdadera. Y entonces resulta que si uno va despacito, no vamos a hacerlo a nivel amplio de ir palabra por palabra. Yo soy la vid, no. Vamos a ver la estrofa. Esto es como a nivel bachillerato. Entonces, yo soy la vid verdadera. Si lo dejo hasta ahí, si hay una vid verdadera es porque hay una vid falsa, ¿sí o no? ¿O no? Obviamente. O si no, él diría simplemente yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y hay que dar fruto que son las uvas. Entonces está el fruto que son las uvas, los pámpanos que son las ramas donde cuelgan las uvas, los racimos de uvas, apegadas a un tronco que tiene raíces, que es la vid. Pero él dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Antes de entrar a eso, a ver la vid verdadera, vamos a analizar lo siguiente. Resulta, vamos a ver aquí el mapa, este es un poco ahí la parte en Jerusalén donde estaba el templo y el muro y las partes aledañas al templo. Vamos a ver aquí, ampliando esto. Resulta que él en la última cena la hizo aquí donde está la manito. Eso que dice, ¿cómo se llama? El aposento alto. Ahí estaba. Vean, ahí enseguida, al ladito de la casa de Caifás, si ven la casa de Caifás, que era uno de los fariseos del Sanedrín. Y vean, más arribita estaba ahí el palacio de Herodes. Y aquí arriba a su derecha estaba el templo que construyó Salomón y que reconstruyó Nehemías y que se había reconstruido también en tiempos de Herodes. Listo, todo estaba aquí, esta era la parte de la ciudad alta y había la ciudad baja. Ellos estaban acá, vuelvo a la manito, al aposento alto, y él al final del capítulo 14 les dice, bueno, levántense ya, y salieron de ahí para ir a dónde, al Valle de Cedrón. Vean aquí dice, Valle del Cedrón, porque había un río que cruza este valle que se llama el río Cedrón, aquí abajito. ¿Listo? Y aquí usted puede ver que hay una salida que dice Puerta de las Aguas. Entonces ellos cogieron por el aposento cuando le dijo, levántense, vámonos de aquí. Salieron por ahí, se fueron por el caminito así para llegar aquí a dónde? Al huerto de Getsemaní. Vean, ahí dice Getsemaní, donde está la mano. Y en ese huerto, en ese jardín de Getsemaní había un montecito que se llamaba el Monte de los Olivos, allá a las afueras, que a él le gustaba sentarse en ese monte a predicarle a sus discípulos, a enseñarles, a explicarles. Y de ahí fue donde lo sacó del aposento alto, ahí en la noche. Se fueron caminando todo esto hasta llegar allá al jardín de Getsemaní. Y allá en el monte de los olivos es donde después, a la madrugada, llega Judas con los soldados de qué? De los fariseos, a aprender a arrestar a Jesús, dándole un beso en la mejilla, ya al final de la noche. Pero lo que vamos a ver es lo que transcurre cuando salen caminando del aposento alto, se van aquí caminando todo esto hasta llegar allá, al huerto de Getsemaní. Durante ese trayecto ocurre esto que vamos a ver, ¿correcto? Muy bien, ya están ubicados. Estando ya ubicados, entonces él llega y les dice, yo soy la vid verdadera.
Entonces, ¿por qué él dijo eso? Pues porque aprovechó, porque en ese valle, yendo hacia allá, hay muchas vides. Las vides donde las granjas donde se cultivan uvas para hacer vino. Entonces él aprovechó eso y para enseñarle dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, claro, acuérdense que dentro de la cultura judía era de todos aprenderse el Antiguo Testamento. Y hay una parte en Isaías que dice lo siguiente. Isaías existió 700 años antes de que naciera Cristo. O sea, hasta esa época estaban como en una vid falsa. Falsa porque el hombre quiso que fuera así. Vamos a leer, ponga la atención. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dijo, yo soy la verdadera, no la falsa? Por lo que dice Isaías 5, versículos 1 al 7 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. La viña es el viñedo, o sea, las vid, donde se cultivan la vid, las uvas. Tenía mi amado una viña, o sea, un huerto de qué? De uvas, una granja de uvas, en una ladera fértil. La había cercado y la había despedregado y plantado con vides escogidas, con árboles buenos escogidos, para que dieran muy buenas uvas. Y habían edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar allá para poder despichar las uvas y sacar el vino. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas, pero silvestres. Y usted sabe que las uvas silvestres son amargas, son feas. O sea, con esas no se puede dar un buen vino, las uvas silvestres. Pero él esperaba era que diese uvas, pero las uvas que dio fue en silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí, está hablando Dios, ¿no? Dios Padre, y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Qué más podía hacer Dios que no hubiera hecho con su pueblo escogido, elegido, que era Israel? Y él estaba esperando, aquí dice, como esperando yo, Dios, que diese uvas, pero ha dado uvas silvestres. Pasó eso con el pueblo Israel, lo defraudó. Entonces él les dice, Dios, les voy a mostrar, pues, ahora lo que yo voy a hacer con mi viña, porque como lo que dio fue uvas silvestres, no uvas dulces propias para el viñedo del vino. Le quitaré su vallado, estaban en un valle, ¿no? Y van a ser consumidas, y voy a portillar su cerca, y esta cerca va a ser hollada, y haré que quede desierta, y no será podada ni cavada. Y eso pasó durante casi 2000 años. Y crecerán entonces allá como no va a quedar poblado el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvias sobre ella. Después de pasados casi 2000 años, que el pueblo de Israel volvió a su región, encontró que era desértica, a ver, porque no mandó lluvias sobre ella. Ciertamente esa viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y aquí lo aclara, esto que acabamos de decir. Ciertamente esa viña era la casa de Israel, los israelitas. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, era lo que yo esperaba. Y he aquí, vileza, esperaba justicia, y he aquí ahora es clamor de ese pueblo. Porque esa vid no fue lo que él esperaba que fue, porque esa vid falsa, o sea, él esperaba mucho de ellos, pero lo decepcionaron a Dios, tanto que iban a sacrificar al Mesías.
Al Mesías en el tiempo de Jesús lo iban a mandar a la cruz, lo iban a mandar matar y prefirieron a un asesino como Barrabás antes que al Mesías de Dios. No entendieron que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y eso hizo ese pueblo y se cumplió esto que decía Isaías 5:1 al 7. Entonces Jesús aprovecha esto que acabamos de ver de Isaías para decirles, si se dan cuenta, esa no es la vid verdadera soy yo. Yo soy la vid verdadera por razón de este versículo de Isaías. Porque Dios sí quería eso para su pueblo, pero su pueblo decidió mandar a la cruz a Jesús. Decidió que lo mataran al Mesías. Entonces dijo, ahora voy a ser yo, Jesús, la vid verdadera. Porque el pueblo de Israel no lo fue. Fue planeado para eso, pero no lo cumplió y se secó y mandó al dador de la vida a ser muerto en una cruz. Y por eso él dice lo que dice. Yo soy la vid verdadera. Esto es solo para entender ese pedazo de qué significa verdadera. Él es la vid verdadera. ¿Y cuál era la falta? Y sigue diciendo, y mi padre es el labrador, o sea, él es el árbol con raíces, el tronco. Las ramas somos nosotros, las ramas de ese árbol de vida. Y las uvas es el fruto que nosotros debemos dar. Entonces él va a hablar de quién siembra la semilla de la vid. Ahí dice, y mi padre es el labrador. Él es quien me mandó. Él es quien mandó la semilla. La semilla es que la palabra, pero es que Jesús es el verbo hecho carne, es la misma palabra. Y quien mandó fue el Padre. Y mi Padre es el labrador, es el campesino que aró la tierra, la desinfectó, le quitó las plagas y sembró la semilla que es Jesús, la vid verdadera, para que sus raíces se arraigaran en la tierra y echara el tronco, y de ese tronco salieran las ramas, y las ramas produjeran fruto. O sea que las ramas que vienen siendo de la vid, la iglesia evangélica, son las ramas, y está esperando que demos muchas uvas. ¿Es mucho qué? Fruto. Y de cada uva vuelve y sale una semilla para que se den más uvas. Ese fruto son los cristianos, las personas que creen en quién, en la vid verdadera que es Jesús y que se peguen a la vid verdadera, porque mientras estemos pegados al árbol, a esa vid que es la verdadera, estaremos alimentados. ¿De quién? De Jesús. ¿Y cómo nos alimentamos? Con su palabra. ¿Por qué? Porque el labrador, que es el padre, el campesino, ese es el propósito que buscaba. Y para que de buena uva, de buen fruto, no para que sea silvestre como pasó con el pueblo de Israel. Y todo esto es solo para entender ese primer versículo. Yo soy la vid verdadera. Ahora tú ya lo has entendido plenamente y ya has entendido que el campesino, el labrador es papito Dios y que eso estuvo en su propósito eterno, aunque su plan inicialmente había sido con el pueblo escogido, pero el pueblo escogido lo decepcionó. Y entonces él mandó a la verdadera. Dijo, tocó la verdadera que es mi hijo, porque el pueblo no entendió. No vio al dador de la vida y lo mandó a una cruz, siendo la vid verdadera. Entonces aprendemos mucho y uno dice, por eso es que debo andar pegado, porque es que está la verdadera. Hay falsas. Así que ojo en dónde te metes. Ojo a quién escuchas. Ojo a quién le estás haciendo caso. Ojo dónde estás poniendo tu fe, porque tu fe está en tus acciones. Eso dice Santiago. Déjame ver tus acciones, déjame ver tus obras y te diré qué tan grande es tu fe, en dónde la estás poniendo.
Y uno lo ve fácil, uno ve actuar a las personas y dice, ¿le está haciendo caso a Dios o no le está haciendo caso a Dios? Hay muchos que le hacen caso es al cónyuge, otros le hacen caso a los papás, otros le hacen caso a un buen amigo, otros le hacen caso a compañeros de trabajo, a los jefes, le hacen caso a todo el mundo, menos a Dios. Y ojo, ¿dónde está la vid verdadera? Porque si hay vino, el vino viene de los viñedos, de la vid, de la uva. Pero ojo, ¿qué vino es el que te estás tomando? Oh, precioso Dios, te damos gracias, Señor, por tus explicaciones. Qué poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos, Señor amado. Amén.